Somos esencia, que se transforma una y otra vez como un ciclo, un principio y un final, pero también un viaje que comienza y hace que los cambios evolucionen en nuestro interior. Emprendemos un largo camino de transformación, metamorfosis como símbolo de perseverancia y resiliencia, inspiración que vibra por la magia de los recuerdos, los sueños y los colores. Un tejido que forma el camino y permite un descubrimiento personal constante, íntimo, que trasciende al experimentar que el cambio es vital para evolucionar desde lo humano, en búsqueda de nuevas posibilidades que se vuelven infinitas. Posibilidades que vibran con el universo y conectan con nuevos ciclos. Es necesario entonces un cambio profundo al interior que permita la evolución para transformar el exterior desde la esencia que deja huella. Inex Moda, 35 años de inspiración. Bienvenidos de regreso. Ahora damos paso a la conferencia Reformas y Sistema Moda, una conversación de libertad y complejidad en la que nos acompaña Alejandro Escobar, gerente estratégico y cofundador de Sectorial Co, Camila Ortiz, directora del Observatorio de Moda de Radar, y Juan Felipe Hurtado, fundador de Plata Blanca y director financiero de Expand Group. A todos ellos, bienvenidos al pabellón del conocimiento Inex Moda Sapiencia. Buenas tardes. Adelante Alejandro, Camila, Samir y Juan. Bienvenidos a este espacio, a este conversatorio, donde vamos a tocar temas muy importantes para Sistema Moda. De pronto, desde un tema muy complejo, como es la parte económica, vamos a tocar un tema de reformas, aranceles, situación de Venezuela, pero sobre todo hablándolo y mostrando las dos caras, o tres o cuatro, y las diferentes perspectivas. Porque finalmente algo no es bueno o malo, ni blanco ni negro, sino que tiene también como unas miradas. Para comenzar, quisiera entonces iniciar con Alejandro y para que entremos en ese contexto, que nos contara un poco a nivel económico qué sucedió a nivel global y qué sucedió a nivel Latinoamérica y qué estamos viendo en ese contexto económico también para el 2023. Juan, mil gracias por la invitación. Gracias Inex Moda, un saludo para todos. Buenas tardes. Bueno, si uno hace un poquito como un balance del 22, uno podría decir que es un balance agridulce, ¿cierto? O sea, uno mira como las variables económicas, tal vez las variables económicas pueden ser 4 o 5 las principales transversales en todos los países. La capacidad de crecimiento de un país, que es el PIB, cómo se asignan los precios en un país, que está en la inflación, qué tan fuerte es ese país frente a los otros, que está en su tasa de cambio, qué pasa en las tasas de interés y qué pasa en la generación de empleo, ¿sí? Esas 5 variables definen pues como la realidad económica de cualquier país. Si uno mira el caso de Colombia en crecimiento, muy bien. O sea, uno mira el promedio de nuestra región creció más o menos el año pasado al 3,3% y Colombia va a tocar alrededor del 8%, o sea, es un crecimiento muy, muy fuerte. En este año, Colombia podrá crecer entre el 1,1 al 1,7%. No vamos a estar en recesión, o sea, hay mucha amenaza de recesión, Colombia no va a estar ahí, en nuestra región tal vez Chile es el único que va a tocar recesión, decrecerá por ahí 1,5. Entonces en esa variable es bien. En tema de empleo también bien, sí, o sea, el nivel de desempleo empezó a ceder y llegamos pues al 9%, pero ahí hay un poquito un asterisco y es que el empleo que nosotros generamos es un empleo informal, o sea, el 58% de las personas en nuestro país no tiene el acceso a las prestaciones sociales y entonces es un empleo que no es de calidad, ¿sí? Entonces empieza uno ahí más o menos. Luego cuando vemos nuestra moneda se ha depreciado mucho, ¿sí? O sea, tocamos el año pasado momentos de 5.000 pesos, ¿sí? Este año pues viene decreciendo un poco ese comportamiento y si la tasa de cambio nuestra es bajita, o sea, se deprecia, quiere decir que nosotros no somos lo suficientemente atractivos para traer capitales de afuera que inviertan y le apuesten al país, entonces hay una debilidad. Y luego eso te generó presiones inflacionarias, entonces los precios están altos y luego las tasas de interés se te disparan tratando de controlar esa inflación y si con una tasa de interés disparada, entonces los proyectos de inversión por parte de las empresas y el consumo por parte de las empresas, de las personas se resienten. Entonces por eso es un balance agridulce, o sea, hay un crecimiento bueno, hay un buen resultado en materia de empleo,
pero en la asignación de precios y en la fortaleza de nuestra economía frente a otras, desde ese punto de la tasa de cambio, ahí hay pues mucho camino por recorrer. En ese crecimiento económico y esa cifra positiva de 2022, el consumo de los hogares tiene un peso fundamental. Y quisiera conectar con ese consumo con Samir y que nos contara, Samir, cómo consumieron los hogares colombianos en 2022. Bueno, bien, un saludo a todos en la tarde del día de hoy. Dentro de ese planteamiento agridulce que nos planteaba Alejandro ahorita, parándome como en esa plataforma que nos acaba de poner Alejandro, que creo que es un piso muy interesante para empezar la conversación, tenemos que decir, creo que dos cosas. Primero, que frente a esa amenaza constante o esa materialización del riesgo de crisis del cual hemos estado piloteando desde el año 2020, uno podría decir que el gasto de los hogares tuvo un comportamiento relativamente interesante. Es decir, cuando miro el carro de mercado de los hogares colombianos, en donde echamos camiseticas, medias y después de eso va a hablar un poco Camila, pero cuando veo el carro en general de los hogares en Colombia, tengo que decirles que el año pasado los colombianos nos gastamos 941 billones de pesos. Ese es el gasto de los hogares para todo el año 2022. Ahora, nos gastamos 941 billones de pesos, pero tuvimos retos gigantes, Juanfer, enormes. Y es los alimentos nos retaron durante todo el año. Los alimentos hicieron push en el bolsillo de los compradores en Colombia. Ejemplos algunos. La variación de los precios de la que hablaba ahorita Alejandro como significado de realidad de país. En alimentos el año pasado tuvimos una inflación de casi el 30%. Y entonces aquí me parece interesante decirle a los empresarios, a los emprendedores, a los comerciales que están acá en este espacio, a quienes nos ven desde los terrenos digitales, es el bolsillo es un terreno vivo. Va cambiando, se va transformando. Se va transformando constantemente. Si en mi bolsillo pesan más los alimentos, voy a tener que empezar a darle cabida a otras cosas para poder comprar la camisetica que me gusta o para poderme poner los jeans hoy que estamos en el Denim Day de la feria. Entonces nos gastamos 941 billones de pesos, pero asterisco, lo que más hizo presión dentro del bolsillo de los hogares o dentro del carro de mercado de los hogares fue la variación de precios en todo sentido, alimentos, servicios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, primer elemento a tener en cuenta. Eso hizo que moviéramos el bolsillo a tasas del 14%, es decir, tuvimos una dinámica del 14% en el movimiento del bolsillo en plata, solamente para poner en el carro de mercado 3 cositas más el año pasado. ¿Se entiende? Es decir, hicimos un esfuerzo muy grande para tratar de cubrir la inflación, que doña Marta en su casa o mi mamá que me está viendo ahorita pueda para 3 cosas más. Para 3 cosas más en el carro de mercado. Entonces, eso en términos de gasto nos reta un montón y parte más adelante que hablemos de 2023, creo yo que ese va a ser el gran dolor de cabeza este año en la economía colombiana. Probablemente Alejandro va a decir alguna otra cosa, pero parado desde el gasto de los hogares, creo yo que ese va a ser el gran dolor de cabeza en el gasto de los hogares este 2023. Desde el Observatorio Económico de Radar Sectorial e Inexmoda, ese gasto total lo analizamos en 9 canastas de gasto y quisiera entonces que diéramos doble clic sobre la canasta de gasto de moda y para eso pues Camila nos va a contar qué pasó durante el año 2022 con el gasto en moda en Colombia. Bueno, digamos que en moda cerramos el año con 30,3 billones de pesos, es un crecimiento digamos que en dinero bueno frente a los años pasados. En términos de unidades ya hemos empezado a ver un decrecimiento, especialmente en categorías como vestuario. Entonces si en el 2021, que fue el gran boom del vestuario, especialmente en el último trimestre del año, compramos 10 camisetas, este año en el 2022 compramos
8 o 7 camisetas. Redujimos como ese gasto en cantidades, sin embargo la canasta presentó un buen crecimiento en términos de dinero del 9% y en cantidades en general la canasta del 3%. ¿Cuáles fueron las categorías que impulsaron ese gasto en cantidades? Servicios al vestuario, que es todo el tema de lavanderías, tintorerías, pero también todos esos nuevos modelos de negocio que se están impulsando en torno a la renta, alquiler de ropa y también todo el boom que está teniendo la ropa para el hogar. Es una categoría que está potenciando y también el tema de accesorios. Accesorios es la categoría que durante estos últimos 3 años no ha presentado un decrecimiento ni en plata ni en unidades adquiridas. Entonces digamos que toda esta dinámica en torno al sector ha sido positiva. Este año, como lo mencionaba Samir, sin duda alguna la inflación va a ser un gran reto porque obviamente vamos a tener que darle prioridad a alimentos, ahorita los arrendos están subiendo, transporte, se viene la temporada escolar y todo el tema de la canasta de educación también se está encareciendo, entonces va a ser mucho más difícil depositar dinero o hacer grandes desembolsos en la canasta moda, pero ahí es donde la moda tiene el gran reto de generar ese bienestar o ese valor a los consumidores, porque al final de cuentas en las crisis los hogares o las personas estamos buscando cierto bienestar y ahí es donde la moda puede tener una participación importante. Muy bien. Juan, quisiera preguntarte, en tu trabajo como consultor financiero, ¿cómo afecta esto la estrategia financiera de esas compañías de sistema moda? Este tema de lo que está sucediendo en contexto con estas 5 gran variables de las que nos habla Alejandro, este tema de gasto, lo que está pasando con inflación, lo que está pasando con la inflación de moda, lo que pasa con los precios y los costos, digamos que, ¿cómo lo has visto en tu labor de acompañar a las empresas que acompañan en los programas de aceleración y transformación en INEX Moda? Muchas gracias, Juanfer, por la invitación. Un saludo a los panelistas y a todos los asistentes. Para responder a la pregunta de cómo hacer una debida gestión financiera frente a este contexto retador protagonizado por el verdugo de moda que es la inflación, lo podemos mirar desde 2 puntos de vista. Uno es directamente lo que, como todos los empresarios, miramos información financiera, que es el estado de resultados o el famoso PIG. ¿Cómo empieza el PIG? Con ventas. De alguna manera acá Alejo, Samir, Camila ya nos dibujaron un contexto que vamos a tener de desaceleración económica. Cada vez se parece más a desaceleración que a recesión. A finales del año pasado, quienes asistieron a un evento de INEX Moda, estábamos muy preocupados con las perspectivas económicas para este año, porque si los grandes monstruos económicos de Estados Unidos, China y la zona euro entraban en recesión, pues era más preocupante. Ya ese temor se está disipando un poco más, así que desaceleración es crecer menos, pero que haya un crecimiento en un rango del 0.5, los más pesimistas, hasta un rango un poco cercano al 2% para el año entrante. Entonces, en ventas puede que nuestros socios comerciales no consuman tanto. Obviamente el consumo local va a estar muy afectado por el tema de la inflación. Me gusta hacer un paréntesis acerca de la inflación. Todos hablamos de que estamos preocupados por la inflación, es cierto, pero que hayamos tenido una inflación el año pasado del 13% no quiere decir que en los próximos años tengamos que hacer proyecciones financieras con un crecimiento del 13% o con una inflación de todos los años del 13%. Pues en Colombia afortunadamente contamos con una institución muy seria que es el Banco de la República, que hace muy bien su trabajo, que precisamente cumple este año 100 años y que hace muy bien su trabajo en controlar la inflación. Entonces posiblemente el año entrante, en este 2023 ya no tengamos una inflación tan volada como la tuvimos el año pasado. El dato de diciembre dice que de pronto no estamos tan optimistas con la inflación, pero que podría cerrar en un rango del 7 al 8%, pero no un 13% como ocurrió el año pasado. Es más, esa inflación no ocurría hace 20 años en Colombia, a muchos no nos tocó de manera profesional esa inflación. En el mundo esa inflación no ocurría hace 40 años. En la gran mayoría de profesionales pues no les había tocado unos niveles de la inflación, pero bueno, cierro el paréntesis diciendo que sigue siendo retador, pero no lo vamos a vivir, ojalá que no, muy seguramente que no, a niveles del 13% como lo vimos el año pasado. Seguimos con el costo de ventas. En ese PIG, que también obviamente la inflación pega bastante, pero hay un tema, hablando de reformas, y es una reforma que posiblemente pues los empresarios y todos los del sistema moda los estemos siguiendo mucho, y es la reforma laboral, bien sea
por la reforma laboral que se supone que el gobierno va a presentar en marzo, y bien sea por la que se aprobó el año pasado con la reducción de las horas laborales. Básicamente eso lo que hace es subir la mano de obra directa. Recordemos que hay 3 costos que componen todos los productos: materiales e insumos, que se ha visto muy afectado por ese aumento de materias primas, por esa disrupción de las cadenas logísticas que presenciamos en el 2021, pero que afortunadamente ya están volviendo a alguna normalidad o a precios prepandemia. Un segundo componente del costo es la mano de obra directa, que vuelve y juega una reforma laboral de la que estaremos muy pendientes, y que si le sumamos a eso que ya hubo una modificación donde se reducen las horas laborales de la semana laboral, pues lo que hace es que ese costo suba. Tuvimos un aumento importante en el salario mínimo del 16%, entonces si juntamos todo esto, pues nos encarece ese costo. Y un tercer costo, o que son los costos indirectos afectados por los fletes, o básicamente por el precio del combustible, que si bien para los empresarios de pymes más grandes traen o transportan digamos, los materiales e insumos o el producto ya terminado por medio de camiones, y camiones que se mueven con diésel, que el diésel todavía tiene un subsidio, está subsidiado hoy en día, pues ya los emprendedores que mueven estos productos por medio domiciliarios pues van a sentir mucho más este efecto de quitar los subsidios a los combustibles. Bueno, y si seguimos de ahí para abajo encontramos los costos financieros, que claramente es uno de los temas que más ha afectado a los márgenes de rentabilidad el año pasado, que son las tasas de interés tan elevadas, que posiblemente sigan subiendo por lo menos primer y segundo trimestre del año. Entonces, básicamente la conclusión ahí es: vemos unos márgenes de rentabilidad que se achican, unos márgenes de rentabilidad que se acortan, pero ahí es donde viene la estrategia, Juanfer, vos que sos experto en ese tema, y es: ¿cómo potencializo yo como empresario mi propuesta de valor para que mis productos, ante un aumento en el precio, pues la demanda no se vea tan afectada? ¿Cómo monto yo un programa de fidelización y de recompra de tal manera que en algún momento me ahorre ese costo de adquisición y sean más rentables los clientes con los que estoy manejando y me sean más fieles a mí con una propuesta de valor diferenciada, en vez de diferenciarme solamente por ser líder en costos? Porque hoy ser líder en costos pues realmente es bien difícil. Grosso modo ese es como el impacto de este contexto. Muy bien. Adelante, Camila, ¿qué querías agregar? Digamos ahí para finalizar la idea, este primer semestre del 2023, bueno, tenemos una reforma laboral, entra en vigencia la reforma tributaria, ahorita en marzo tenemos nuevo plan de desarrollo que también genera ajustes en presupuesto, y a partir del 5 de enero entró en vigencia este nuevo arancel que digamos ha sido un poco polémico en el sector. Entonces este primer semestre va a estar marcado, va a ser fuerte para los hogares, para las empresas, pero ahí es donde el sector, lo que mencionaba, era cómo generamos ese valor en estos primeros 6 meses que van a estar un poco álgidos para todos. Bien, Juan y Camila se van adentrando al terreno de la complejidad, y quisiera entonces que Alejandro o Samir nos contaran de implicaciones. No sé si quieren arrancar por laboral, por pensional, por aranceles, ¿cierto? Adelante. Si quieren un poquito de pensional laboral y de pronto Samir arancel, vamos cruzando. Pues simplemente una opinión sobre arancel. Yo creo que la competitividad de un país no va a estar a punta de aranceles. O sea, un arancel lo que hace es proteccionismo, y uno de los mayores limitantes en desarrollo económico ha sido el proteccionismo, ¿sí? O sea, es pasar de un libre comercio a un comercio totalmente cerrado. Un ejemplo claro fue el proceso de las vacunas. Cuando los países se cierran, le dan prioridad solo a su país, y entonces pusieron a escasear vacunas alrededor del mundo. Entonces un arancel te puede poner a escasear el producto en los diferentes elementos. Entonces un beneficio industrial puede ser muy puntual, pero no es una competitividad de largo plazo. Tal vez la competitividad a largo plazo es ayudarle al empresario que si bajas la informalidad, o sea, la informalidad del 52%, genere un subsidio para que la carga prestacional no sea tan alta y pueda competir con economías de otros países. O aliviánale la carga impositiva de renta, que en Colombia es del 35%, y llévale a un nivel del 20%, el 25% que puede estar en otros lugares. A partir de eso es que se logra competir. A partir de un tema de arancel simplemente te hace un beneficio puntual y no te genera un tema de largo plazo.
Digamos de la laboral y de la pensional, Juan ya describía muchos de los elementos de la laboral. Nosotros confiamos un poquito que esa laboral pues fuera de los elementos que puede tener negativos en ajustes en lo que tiene que ver con horas extras a partir de las 6 de la tarde, cambiar contratos de prestación de servicios por término indefinido o por un contrato pues a término definido o indefinido, es que el ministerio piense en mecanismos para bajar informalidad. De nuevo, si le generamos un impulso a la empresa que contrata mano de obra formal, pues posiblemente bajas ese nivel de informalidad y ayudas al desarrollo económico. Y la pensional es tal vez una de las que más pueden preocupar, porque en Colombia el principal inversionista son los fondos de pensiones. O sea, en el mercado de valores la plata que se invierte es la que a través de nuestro ahorro está en los fondos de pensiones. Entonces, pasar de un régimen de ahorro, que es el que tenemos actualmente, o sea, nosotros hoy quienes aportamos pues el tema pensión, va a un ahorro que disfrutaremos a futuro. Lo que plantea la reforma es ya no va a haber un ahorro, sino que el dinero que yo aporto va y le paga la pensión a la persona que no accedió. Eso es bien desde lo filosófico, pero eso va a hacer que a los fondos de pensiones se les quita ese ahorro que tenían y se quedan sin el recurso que venían invirtiendo. Entonces eso inmediatamente te genera un mensaje que Colombia no tiene un músculo de inversión como tenía anteriormente, y eso te va a pegar en tasa de cambio. Si te pega en tasa de cambio se incrementa, luego los insumos que importamos, lo que traemos y desarrollamos en nuestra compañía, vuelve y se nos encarece y nos vuelve a limitar el factor de competitividad. Entonces hay unos retos ahí bastante marcados, un mensaje que nosotros vemos desde sectoriales. ¿Cómo hacemos que esas reformas vayan siendo paulatinas y que creen estímulos al empresario, bien sea disminuyéndole el impuesto de renta o generándole un subsidio a la contratación para disminuir la informalidad? Ahí le generas competitividad. Bien, entonces, hablando un poco de lo que implica particularmente lo que tiene que ver con el arancel que lo planteaba Cami ahorita. Primero, bien vale la pena decir que la decisión de imponer un arancel no es nueva. Sé que no estoy diciendo nada, sé que estoy entrando en los terrenos de lo obvio, pero desde la apertura en los años 90 hasta este punto y ahora se ha discutido de manera progresiva instalar o poner un arancel que permita desarrollar esas barreras de protección frente a una industria que eventualmente ha tenido momentos fulgurantes, pero que también está perfectamente retada por la competitividad que producen economías como China, India, Bangladesh, etc. Y en ese orden de ideas, cuando uno se pone a ver lo que viene pasando alrededor de los aranceles, pues eventualmente detrás de esos aranceles hemos tenido complejidades, pero las apuestas desde la política pública han estado fundamentadas particularmente en luchar con 4 factores centrales. Primero, contrabando; mejorar el entorno; segundo, de la producción local; y tercero, desarrollar dentro del sector o apuntarle en el sector a esa formalidad que tú nos planteabas desde hace algún momento. Entonces, para traer a colación algunos elementos que me parecen particulares y sobre los cuales hay algunas banderas rojas y verdes, llamo la atención sobre lo siguiente. Primero, venimos con una inflación que ahorita Cami nos planteaba, es una inflación que toca al bolsillo de los consumidores. ¿Cuál es la tesis que está detrás del arancel? Que el proceso importador de prendas me puede incrementar los precios de esas prendas y me puede terminar generando nuevas variaciones de precios dentro del ecosistema moda. Primer elemento a considerar. ¿Qué es lo que nosotros hemos identificado con esas variaciones de precios en el ecosistema moda? Con datos de diciembre. Nosotros preguntamos por última compra en los hogares. ¿Qué fue lo último que usted compró? Y entonces, si usted compró una camiseta o unos tenis, ¿dónde los compró? Me llama la atención que cerrado el año 2023 encontremos que el 13% de las menciones estén enfocadas en yo compré en una zona comercial. ¿Qué es una zona comercial? San Andresito, San Victorino, El Hueco, Los Paisas. ¿Me estoy yendo a comprar allá por qué? Probablemente me estoy yendo a comprar allá porque eventualmente
consigo un precio más barato. Y ese conseguir un precio más barato, al parecer, lo que termina alimentando un poco es el tejido informal dentro de un sistema en donde en los últimos años una de las cosas que hemos procurado es formalizar mucho más. Me voy a quedar con dos datos para ir cerrando la respuesta al asunto. El primero, ¿qué nos dijo Juan Daniel Oviedo antes de salir del DANE? Nos dijo que el 40% del carro de mercado de los colombianos son importados, en promedio. Se nos empieza a agrandar el reto se nos empieza a poner un poquito más grande. Y segundo, el último dato del DANE es una informalidad del casi 60%. Entonces alerta, porque yo estoy de acuerdo con que podamos meterle candela al tema de los objetivos de la política pública, pero todo parecería indicar que esos objetivos no están aterrizando en terreno fértil. Y eventualmente lo que nos está pasando es que estamos desaprovechando un momento hermoso. Camilo estuvo ayer acá y nos contaba que hay cosas muy interesantes que están pasando alrededor de cómo viene creciendo el aporte del sector textiles y confecciones en Colombia dentro del PIB. Recuperamos no más y no menos que la tasa promedio de, creo fue 14, creo que fueron 12 años que recuperamos en crecimiento el año pasado. Entonces es interesante pensar que eventualmente estamos frente a un sector que está creciendo, que tiene grandes oportunidades, particularmente en la exportación, por ejemplo. Tenemos un sector que tiene unos emprendedores, que tiene unos empresarios que le están metiendo gasolina al sistema, y estoy perfectamente de acuerdo con Alejandro en pensar que la respuesta no puede ser estrictamente plantearnos desde el terreno del proteccionismo una alternativa que nutra la competencia. No obstante, hay que poner la bandera roja ahí. Cuidado, porque eventualmente el arancel puede terminar afectando particularmente a quien, al consumidor final que está sintiendo el impacto en el bolsillo. Hablabas de el crecimiento del mercado de la moda y el crecimiento de las exportaciones. En 2022 exportamos en textiles y confecciones aproximadamente 900 millones de dólares, Sí. pero Colombia llegó a exportar 2.000 millones de dólares. Y aquí aparece la incógnita y aparece la respuesta: Venezuela, ¿cierto? Llegamos a exportar 1.000 millones de dólares a Venezuela. ¿Qué está pasando con Venezuela? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están los retos? Ayer Camilo Herrera de Radar nos contaba que no todos son oportunidades, que el aumento de la demanda ya seguramente hará que disminuyan inventarios acá. Entonces quisiera que quien quiera iniciar nos cuente oportunidades o dónde están las amenazas de lo que está sucediendo con el mercado de Venezuela. Yo hago un pequeño ahí aporte, y digamos que esta relación con Venezuela, si revisamos el crecimiento del PIB en textiles, en el 2012 tuvimos una gran caída. En el 2012 fue el cierre con la frontera. Entonces ahí vimos un impacto fuerte en la industria, pero la industria volvió y se levantó, y digamos que empezamos con nuevos mercados, todo el tema, manejamos este cierre de la frontera, ahora volvimos a esta nueva apertura total. Y tenemos una gran oportunidad, podemos empezar a llegar a este mercado que sin duda alguna necesita empresas, porque viene de una dinámica muy fuerte, una hiperinflación, una economía rezagada. De hecho, Venezuela es el único país que va a presentar un buen crecimiento en el 2023. Entonces ahí tenemos una oportunidad, porque van a poder ser empresas que van a poder llegar y ofrecer a una demanda que puede estar creciente después de esta crisis. Pero también allí hay unas empresas que nos pueden también generar retos a nosotros, porque también pueden invadir o no invadir, sino también empezar a crecer dentro de Colombia. ¿Quién quisiera entonces agregar un poco sobre eso que sucede con el mercado de Venezuela? ¿Cuáles son esas oportunidades, esos retos también que ustedes ven desde su perspectiva? Bien, no nos puede olvidar que Venezuela era nuestro principal mercado, ¿cierto? Allá iba el 40% de lo que nosotros hacíamos. Y diferente al resto de países, nosotros a todos los países le vendemos commodities: flores, banano, carbón, petróleo, ¿cierto? O sea, producto que no tiene pues un valor agregado, o sea, por el cual nos pagan el precio de mercado y no un plus adicional.
La balanza comercial con Venezuela siempre ha sido superavitaria para Colombia. O sea, vendemos, le exportamos más de lo que importamos y cuando miramos la exportación es puro valor agregado. O sea, hay textiles, hay plásticos, hay vehículos, o sea, todo tiene valor agregado, entonces es un mayor nivel de ganancia. Entonces, ese punto a mí me parece interesante. Un segundo punto es que Venezuela se dolarizó de facto. Sí, o sea, ya la economía venezolana se mueve en dólares. Entonces, si tú logras hoy en día exportar algo a Venezuela, estás logrando exportar, pues llevar a un precio de $1 hoy de 4.500, que en un momento fue de 5.000, y empezar a combatir un poco las presiones en costos que estamos teniendo actualmente. Ese es un segundo punto interesante. Ahora bien, ¿cómo van a ser los tiempos? Los tiempos no pueden ser inmediatos porque Venezuela tiene un veto global. Al tener un veto global no existen cuentas bancarias que le puedan pagar a una cuenta bancaria colombiana. Hasta que no se quite el embargo, los vetos que se tienen desde Estados Unidos, Venezuela es un mercado demasiado riesgoso. O sea, demasiado riesgoso para vender a crédito, para vender a contado, para un giro directo, pues es un muy buen mercado. Entonces yo lo que siento es, en toda esta competencia geopolítica, Estados Unidos va a mirar cada vez más de cerca a Venezuela para buscar hacer un equilibrio un poco a través de ese petróleo y va a empezar a limitar algunos de los vetos. Nada raro fue que a finales del año pasado Chevron haya vuelto a entrar a Venezuela a producir y a generar dinámica petrolera en el país, entonces va dando algún mensaje de una reactivación y de posiblemente quitar un veto. Cuando se quite un veto, ese es el momento clave donde los riesgos disminuyen y se vuelve un mercado para atacar directamente por esas ventajas superavitarias en la balanza comercial y porque está dolarizado de facto. Entonces yo lo veo como una oportunidad interesante, no inmediata, será un periodo de transición, por lo menos tardarán aproximadamente 2 años y medio para que claramente se pueda ver una realidad. Bien. Hablando de riesgos, eventualmente creo yo, no sé si estaríamos de acuerdo en pensar que uno de los grandes riesgos frente a la economía venezolana termina siendo qué pasa o no con el precio del barril de petróleo a nivel global. Creo que de eso dependerán muchos factores profundos dentro del comportamiento de la economía y la política venezolana. Es decir, de eso dependerá qué tanta movilidad tenga o no el gobierno venezolano, qué tanta estabilidad tenga o no el gobierno venezolano y qué tanta estabilidad tenga o no la economía venezolana. En ese orden de ideas, si el escenario atiende a visualizar los riesgos, yo pensaría que además de analizar lo que suceda con los vetos y demás, también como empresario hay un número que no perdería de vista en el noticiero diario, ¿no? Y es qué está pasando con el valor del barril de petróleo en Venezuela, porque eventualmente de eso van a depender muchísimas cosas alrededor de la situación. Y alerta porque en este momento aún sigue prendido el terreno de lo político en Venezuela y en este momento todavía hay marchas en Venezuela, hay movimiento social en Venezuela que pide un incremento del salario mínimo y eso no sabemos a dónde puede llegar. Eventualmente el régimen puede tener control de eso, pero a hoy yo le prestaría mucha atención a eso porque puede ser el germen de un cambio político en el país que eventualmente también nos ponga a nosotros como empresarios en un desequilibrio alrededor del proceso de importaciones y exportaciones. Juanfer, disculpa, me devuelvo un momentico al tema anterior para dar paso a otro tema que también es bien interesante y es, Alejo decía acerca de los aranceles que realmente eso en el largo plazo o de manera estructural no generaba competitividad y de lo cual estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, otra falsa idea de competitividad, es decir, que seamos más productivos, que podamos producir más, en fin, es el tema del dólar. Por ejemplo, pues con una tasa de cambio a 5.000, que lo hemos tenido ya por varios tiempo, cualquier empresario dice, no, con este dólar vamos a exportar bastante. Pero cuando va a buscar lo que voy a producir para poder exportar, me encuentro con una escasez de mano de obra y de mano de obra especializada, es decir, me encuentro con escasez de colaboradores. Entonces, si decimos que un arancel protege al empresario en el corto plazo, eso podría ser una falsa idea, al igual que decir que si una tasa de cambio está mucho más alta, pues voy a ser un mayor exportador.
Los términos de intercambio, Alejo lo sabe, de alguna manera sí ha beneficiado para el tema de las exportaciones. Pero por el hecho de tener un dólar alto no nos hace competitivo. Y traigo a colación acá a esta conversación el tema de la educación, la formalización y el tema de la preparación de los colaboradores del sistema moda. De alguna manera, Trump nos vendió que el proteccionismo es bueno, que el proteccionismo funciona, pero nosotros no somos Estados Unidos. En algún momento tuvimos la misma inflación de Estados Unidos el año pasado, 8%, Estados Unidos ya está en 6% y nosotros llegamos al 13%. Nosotros no somos Estados Unidos. Tal vez el proteccionismo para Colombia no funcione de la misma manera, porque si subimos aranceles, pues lo otro es esperar la contrarrespuesta del otro lado afectado, de qué medidas también proteccionistas va a tomar frente a nosotros, y eso no nos conviene para la exportación. Entonces hablo de competitividad, nos falta competitividad, y lo enfoco un poco más en el tema de educación. En Colombia Moda del año pasado, la señora de la Cámara de Confecciones de California decía: ¿cómo es posible que en Colombia, teniendo un desempleo del 12, 13, 15%, cómo es posible que escuche empresarios que no tienen suficiente recurso humano para que trabajen? ¿Cómo es posible que empresarios vayan a ruedas de exportaciones, ruedas de negocios, cierren negocios, pero a la hora de producir no tengan los suficientes colaboradores? Y ese es el llamado tanto para el gobierno, tanto para el Hub Inexmoda, tanto para el patrocinador de este espacio que es Sapienza. Si queremos ser más productivos, una de las claves para lograr ese proceso es sin duda la formación técnica, formación profesional. Un último apunte al respecto: Eduardo Lora, un gran economista colombiano, en su libro, lo recomiendo mucho, Economía Esencial de Colombia, dice: ¿por qué no somos productivos? Una de las razones son las asignaciones de los recursos, y uno de los recursos que tenemos en la economía es el recurso humano, el recurso intelectual. Muchos conocemos la historia de una persona que se formó en alguna profesión, una carrera profesional, y hoy en día se dedica digamos, a cualquier otra actividad. Eso es una falla del sistema educativo que nos hace retrasar en productividad. Una persona que se formó para algo, pero que de alguna manera está ejerciendo otra profesión, y pues qué bueno que se hubiera formado para eso que está ejerciendo hoy en día. Eso nos haría mucho más competitivos. Ahí siguiendo con el tema del arancel, digamos que esta dinámica arancelaria es algo muy endémico del sector. Creo que esta discusión viene, como mencionaba Sam, desde los años 90, en el 2013-2014 fueron 2 años importantes en el tema arancelario para el sector, pero hubieron problemas porque, digamos, no teníamos en cuenta todos los parámetros internacionales, porque según la Organización Mundial del Comercio, el máximo es el 40%, que es este arancel. Entonces ahí tuvimos problemas. Después de 2016, 2019 nos demandaron, tuvimos multas por parte de Panamá. Entonces ha sido una discusión en la que no hemos podido llegar a esa estructura arancelaria adecuada. Sin duda alguna la tenemos que tener porque tenemos igual sí que potenciar la producción local. No sé si con un arancel del 40%, y ahí es donde tenemos que ver las partes, importadores y productores locales. ¿Cómo va a impactar a los importadores? Seguramente para ellos va a ser mucho más costoso traer, puede que no, puede que incluso tengan la resistencia a estos aranceles. Digamos, con el arancel, una prenda antes de entrar vale $100. Normalmente los costos de una prenda arancelarios antes de este arancel normalmente del 21%, o sea que antes de entrar 100 estábamos cuando entraba $121. Con este nuevo arancel no es que vayamos a subir a $200, no, con este nuevo arancel podríamos estar pagando ya cerca de $140, $142 por prenda. Entonces sí se va a poder encarecer al consumidor final, y también empezamos a ver de pronto un desabastecimiento en categorías. Nosotros, como lo mencionaba Juan, no sé si contemos con toda la capacidad para abastecer o asumir la demanda local. No la contamos, hay categorías que nos podemos desabastecer.
necesitamos mano de obra calificada para poder generar valor en los productos que vamos a producir acá en Colombia, y digamos que estamos en ese proceso. En los últimos años digamos que también la inversión en innovación no ha sido la mejor, y digamos que para poder ser competitivos tenemos que tener un nivel alto de innovación, una buena mano de obra calificada, y pues digamos que muchos factores antes de pensar en una estructura. Entonces ahí es donde creo que tanto gremios, el sector deben estar… El sistema moda. El sistema moda. Yo lo hablaba ayer con Camilo y decíamos, es que siempre van a haber diferencias, entonces no es como que todos lleguemos a lo mismo, ¿por qué no? Pero desde la diferencia proponer el cambio, llegar a acuerdos, qué es lo mejor para el sector, pero siempre está esa pelea entre en todo el sistema, entonces no están como tan de acuerdo, y yo creo que eso es lo que no ha facilitado que esas políticas públicas sean beneficiosas para todos. Así es. Para entrar entonces en una ronda final, yo quisiera que desde el perfil que cada uno hoy asumió, ¿cierto? Ese contexto económico, lo que pasó con el gasto, lo que pasó con el gasto en moda y lo que sucede con la estrategia financiera, nos dieran una recomendación para estudiantes del sistema moda, emprendedores o empresarios que hoy nos acompañan en relación, digamos, como a esa proyección también de 2023 en esas temáticas que cada uno lideró en este espacio. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Desde el punto de vista económico, ten en cuenta que, y lo mencionaba Juan, la inflación va a empezar a ceder, ¿sí? Entonces vamos a estar en una inflación del 8%. Entonces a las personas que ganan un salario mínimo se incrementó el salario en el 16%, quienes no ganan el salario mínimo posiblemente se incrementó el 13%. Entonces ahí va a haber un diferencial favorable en el punto de vista del poder adquisitivo, ¿sí? O sea, salarios que crecieron al 13%, inflación este año el 8%, ese diferencial va a ser capacidad de adquisición. Un segundo elemento, hay unos subsidios que vienen desde el gobierno, ¿sí? Y vienen a las personas de menores recursos. Eso le va a incrementar su capacidad de consumo, su capacidad de demanda. Y esa persona que sus recursos se destinaba principalmente a la alimentación va a aumentar y va a llevar su ticket a otro tipo de elementos donde el tema moda empieza a ser clave. Entonces, desde el punto de vista económico, yo siento que hay un término que se llama permacrisis, o sea que hay constantemente factores desfavorables que te hacen sentir que siempre estás en una crisis. Yo siento que el año pasado ya fue como el cierre de ese elemento y el 2023 va a terminar siendo pues como finalmente esa transición. Y si uno eso lo lleva a la empresa, hay un tema que es ¿cuál es el atributo para hacer una empresa exponencial? O sea, cuando las empresas se vuelven exponenciales, pues no les importa inflación, tasa de cambios, porque tienen algo tan fuerte que se vuelven el disruptor de mercado y no el interruptor que hace que estos elementos no les permitan materializar. Hay elementos clave, ya metiéndome a la empresa, son dos. Fortalecer el área de talento humano, o sea, perder a alguien talentoso al interior de la compañía es súper costoso, entonces fortalecer ese talento humano. Y el segundo, fortalecer el área de tecnología. El de tecnología no para que arregle el computador, sino para que trabaje con datos y ayude a identificar nuevos tipos de mercados y las optimizaciones al interior de la empresa. Esa sería como la visión que nosotros tenemos desde el sectorial. Bien. Ahorita se planteaba una hipótesis que a mí me parece poderosamente interesante, y es que eventualmente en los terrenos de presión inflacionaria, muy de acuerdo con ustedes, la inflación va a empezar a ceder, etc., etc., pero en esos terrenos de presión inflacionaria muchas de las decisiones que tomamos, y creo que lo decías tú, Juan, muchas de las decisiones que tomamos es entrar al mercado a tratar de competir en función del precio. Y ahí yo toco el botón y digo, error, por ahí no es, por ahí no es. Creo que es el momento de encontrar modelos de competencia. Creo que estas ferias dan para eso, no para ver quién es mi competidor, sino usted y yo cómo podemos sumarnos para tratar de solucionar necesidades en el mercado con consumidores, hoy lo hablamos con Camila, con consumidores que tienen hoy necesidades mucho más profundas de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos, en donde la microsegmentación, y hablabas ahorita de la inteligencia en función de los datos, en donde la microsegmentación hoy juega un rol fundamental. Lo decía Juanca hoy en este mismo espacio, decía el denim o el jean es uno de los actores más democráticos del mercado. Sí, pero yo no quiero el jean, yo quiero mi jean. Y es ahí en donde tenemos que empezar a encontrar el sabor
que puedo ofrecerle a un consumidor que está buscando solucionar nuevas y complejas necesidades. Entonces, alerta, no es el precio, es tratar de construir valor pensando un poco en algunos, planteo 3 escenarios que me parecen interesantes en función del consumidor. Uno, la valoración de lo medioambiental desde múltiples perspectivas. 2, cada vez estamos buscando más alternativas, estamos buscando alternativas. Es decir, no me estoy yendo a lo bueno, bonito y barato, sino qué más hay para mí. De hecho, no es hablar del B2C, del B2B, sino del B2Me. ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Qué alternativas tienes para mí? Y sin duda, pensando un poco en todo el tema de beneficios gubernamentales en diferentes regiones del país, hablar hoy de nuevas narrativas de inclusión desde marca y producto, creo que nos genera nuevos puentes de lenguaje con consumidores en donde sí, el precio puede resultar razonable, pero en donde estamos pensando en otras cosas. Queremos explorar nuevas formas de ver el mercado. Bueno, digamos que por el gasto de los hogares en moda, el nombre de la conferencia de ayer de Camilo fue claro. Este año va a ser, pasamos de comprar a usar ropa. Este año quizás no vamos a comprar las mismas cantidades de ropa, de zapatos, pero estoy en línea con lo que dice Sam, es generar ese bienestar, ese comprita, no sé, esa indulgencia que nos podemos dar. Bueno, todo está carísimo, pero necesito un producto que me genere satisfacción, con el que yo me sienta que me lo merezco, y ahí es donde la moda puede tener la oportunidad. El gasto de los hogares, digamos que va a continuar en esa senda de crecimiento en términos reales, especialmente este primer semestre. Digamos que las proyecciones, aunque no nos crean a los economistas, el segundo semestre parece que va a ceder la inflación, pero no nos tiramos al ruedo de que sí va a ser, porque puede que no. Pero entonces ahí es donde tenemos como ese gran reto en la moda en generar ese bienestar al consumidor. Hay canastas que van a seguir dinamizándose, todo este tema de servicios al vestuario, ropa para el hogar, el tema de accesorios, quizás la compra de la ropa en términos de cantidades sí se va a mermar un poco, no vamos a comprar las mismas camisetas, los mismos jeans, vamos a restringir un poco, tenemos que darle prioridad a otros bienes y servicios, pero bueno, ahí está todo el tema del bienestar que en general debemos generar. Desde varias aristas podemos mirar estas recomendaciones. Una de las que ya se ha hablado es, digamos, fortalezca su propuesta de valor, frente a la inflación haga una reingeniería de los productos, dése la oportunidad. Yo sé que eso en el sistema moda es difícil, pero revisar la cadena de valor o la estructura de costos de cada una de las prendas, crear prendas que sean un poco no tan intensivas en materiales e insumos, pero que de alguna manera siga cumpliendo con la propuesta de valor. Pero me voy a enfocar en una recomendación que les quiero dejar hoy, es la recomendación de siempre, cuidar la caja. ¿Cómo? En el sector moda, de dos maneras: definiendo el manejo óptimo de los inventarios y cuidando los cupos de crédito. Cada vez las condiciones financieras son más estrechas, se supone que para este año es más difícil pedir un crédito, hay más deterioro en la cartera, en mora del sistema financiero, por eso es que es más difícil pedir crédito, aparte de las tasas altas. Pero me vuelvo a enfocarme en el tema de los inventarios. En el sistema moda, los inventarios, sobre todo el producto terminado, es uno de los ítems más pesados dentro de mi caja. Es decir, necesito financiar por medio de capital de trabajo estos inventarios, muy diferente a otras industrias como los servicios, que no tienen que financiar este tipo de recursos. En este caso, un pequeño paréntesis. Si nos vamos 200 años atrás y te compro esa idea, Juanfer, alguna vez le dijiste en la conferencia, antes no competíamos por los recursos parecían ilimitados. Hoy en día los recursos son muy limitados y muy costosos. Para la muestra un botón, las tasas de interés. Entonces, si yo tengo un montón de inventario acumulado, pues ahí tengo un montón de dinero quieto a una tasa de interés muy alta, si es que estoy financiando pues por medio de crédito bancario. El tema de los inventarios, el manejo óptimo de los inventarios por medio de un jefe de producción, un director de operaciones en toda empresa del sistema moda, va a ser clave para yo poder sortear esta tormenta, o digámoslo más bien, es esta desaceleración que vamos a vivir en el 2023. El tema de los inventarios es muy importante desde la parte financiera, pero también para yo poder cumplirle a mis clientes. Y eso lo vemos mucho con los emprendedores, y es:
No, es que yo no produzco más y a mí me toca decirle a los clientes que no tengo producto. Oiga, eso es muy peligroso. Acá lo decía Samir, yo no quiero el jean, yo quiero mi jean de esta marca. Pero entonces cuando yo no tengo los suficientes inventarios porque no hago una debida planeación, no me tomo la tarea de hacer un análisis económico y tratar de hacer un forecast o un pronóstico de la demanda, ahí es cuando no estoy produciendo la cantidad suficiente. Eso se llama costo de penalización. El costo de penalización es, un cliente me pregunta por un producto, yo no lo tengo, me quedo tranquilo, aparentemente no perdí nada, pero sí perdí mucho. Costo de penalización, perdí un cliente. ¿Cuánto me costó conseguir ese cliente? ¿Cuánto fue el costo de adquisición? ¿Cuál hubiera podido ser el ciclo de vida, el valor del ciclo de vida del cliente? El famoso lifetime value. Hay desperdicio del lifetime value y ese cliente muy seguramente, por más único que yo sea y por más océano azul en el que yo esté navegando, seguramente va a encontrar en la competencia por lo menos el producto. Estos espacios serían imposibles sin la colaboración, así que muchas gracias a Juan de Plata Blanca, a Camila y a Samir de Radar y por supuesto a Alejandro de Sectorial. Un fuerte aplauso para ellos y seguimos en el pabellón del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, un feliz día.